bienvenidos al espacio donde hablamos de las notas más relevantes sobre psicología. Yo soy Diana Telles y esto es Noticiero. Y esta semana hablaremos de COVID-19. ¿Nos hemos inmunizado al dolor por la muerte de miles de personas? Durante la pandemia, se disparan de deserción escolar en la UNAM y las formas que pueden tomar la depresión, la importancia de reconocerla y tratarla a tiempo. Comenzamos. COVID-19. ¿Nos hemos inmunizado al dolor por la muerte de miles de personas? La inflexibilidad psicológica nace como respuesta a la fatiga pandémica, justificando nuestros comportamientos como cívicos relacionados con la falta de sensibilidad ante los miles de contagios diarios. México es una de las regiones más afectadas por los efectos del COVID-19 al contabilizar 1.936.013 casos positivos y 166.731 muertes. Sin embargo, gran parte de la población se ha resistido a confinarse o a limitar su interacción con los otros, asistiendo a fiestas ilegales, aún con la conciencia de que nos enfrentamos a la tercera ola de contagios. La doctora en psicología Marisa Páez concibió este fenómeno como parte de la inflexibilidad psicológica, otro de los efectos producidos por la pandemia. La directora del Instituto de Psicología Contextual ACT, en una publicación del Sistema de Investigación y Noticias Científicas SINC, expuso que la despreocupación generalizada de la sociedad ante la saturación hospitalaria o por el registro de más de 1.000 muertes por día es el resultado de la fatiga pandémica, pues no es fácil mantener la guardia después de un año. Como resultado, la doctora en psicología explicó que menospreciamos la magnitud de la tercera ola de contagios ante el cansancio de conocer los números de la pandemia, las declaraciones discordantes entre unos y otros especialistas y la confusión que produce la información es desinformación sobre el desarrollo y el tratamiento o impacto de las nuevas mutaciones del SARS-CoV-2. De acuerdo a Páez, este fenómeno es conocido como la inflexibilidad psicológica. La especialista explicó que para los seres humanos es fundamental que las cosas resulten coherentes, no se encajen. De este modo, las personas experimentamos dos procesos centrales, divididos en la función cognitiva y la evitación de experiencias dolorosas. La experta expresó que la función cognitiva sucede cuando nos estancamos en pensamientos, ideas o sentimientos determinados, dejándonos arrastrar por la euforia del momento, los deseos o los miedos. De esta forma, este proceso nos protege tratando de fundamentar una explicación lógica a aquellos sucesos que no entendemos o que no pueden ser resueltos con inmediatez, como es el caso del término de la pandemia. Es así que nuestra cognición se encarga de atenuar el estrés y la angustia, así como nos ayuda a afrontar el dolor. La función cognitiva nos ha llevado quizás a la euforia sobre la vacunación, a creernos que la solución definitiva ha llegado y que funcionará de manera inmediata, aunque sabemos o deberíamos saber que las vacunas actuales nos protegerán de las formas más graves de la enfermedad, pero no acabarán con la pandemia por ahora, ejemplificó la especialista en terapias contextuales. La doctora agregó que existen otras respuestas cognitivas tales como creer en tratamientos pseudocientíficos o autoengañarnos pensando que no nos infectaremos con el COVID-19 o que su impacto no será de mayor problema, pues solo nos afecta a sectores vulnerables de la población, como adultos mayores o personas con comorbilidades, es decir, que padecen dos o más enfermedades simultáneamente. Probablemente este proceso nos haya llevado también a dejarnos llevar por la emoción del momento e ir a una fiesta, añadió. En cuanto al proceso de evitación para desconectar el dolor, la investigadora mencionó que esta nos ayuda a minimizar el peligro. El a mí no me va a pasar a desconectar el dolor de las miles de pérdidas diarias, a transformarlas en meras cifras sin ninguna emoción asociada a no querer ver lo que ocurre. Según Páez, esta es la respuesta que tenemos frente a comportamientos no cívicos en los que participa toda la población. En conjunto, ambos procesos nos protegen de la incertidumbre colectiva y nos facilitan continuar con las actividades cotidianas. Sin embargo, aseguro que estos solo son útiles a corto plazo, ya que cuando el tiempo pasa, estas estrategias de afrontamiento pueden ser perjudiciales. La consecuencia radica en la pérdida de sensibilidad, enajenamiento del presente, así como indiferencia de las emociones y nuestra habilidad para aprender y adaptarnos a nuevas condiciones. Lo peor de todo es que puede llevarnos a descuidar aspectos valiosos de nuestra vida, como el autocuidado, la conexión con otros,
la empatía, la búsqueda activa de alternativas o del bien común, etc., destacó la representante del ACT. El término de inflexibilidad psicológica tomó fuerza dentro de los gremios psicoanalíticos en los últimos años, el cual ha sido utilizado para comprender diversos fenómenos humanos problemáticos como los bloqueos que producen la ansiedad, la falta de actividad en la depresión, la angustia en el estrés postraumático, hasta los problemas de relación de pareja y la falta de comunicación familiar. Por otro lado, la psicóloga manifestó que en contraparte se encuentra la flexibilidad psicológica, o también conocida como la resiliencia, característica por la habilidad de construir una vida satisfactoria y de reponernos ante las adversidades, afrontar el dolor y dirigir nuestras decisiones en otra dirección en cuanto nos enfrentemos a limitaciones. Marisa Páez aseguró que todas las personas pueden aplicarla, pues es un mecanismo que se desarrolla mediante la conciencia y la atención. Estas habilidades, profundizó, nos ayudan a equilibrar nuestras emociones en momentos de crisis, a reflexionar sobre los riesgos, estar más presentes y responder eficazmente a las nuevas demandas en el entorno laboral, académico o social, e implementar de forma exitosa nuevas conductas ajustadas a lo que está ocurriendo, al igual que empatizar con el dolor ajeno y accionar la solidaridad. Durante la pandemia se dispara diserción escolar en la UNAM. A raíz de la pandemia ocasionada por el virus del COVID-19, la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, presenta un gran aumento en deserciones. Cerca de 8,000 estudiantes de bachillerato y licenciatura han desertado según informe presentado en octubre del 2020. De las interrupciones temporales de estudios, el 90.1% son licenciatura, 6,938 alumnos, y el resto de bachillerato, 762. La UNAM establece que cada ciclo puede solicitar la pausa de los estudios de hasta un año sin que se vean afectados. Después, la FES Cuautitlán, con 791 alumnos de facultades de Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud, luego la FES Acatlán, con 555 alumnos de Derecho, Economía, Filosofía, Administración Pública, Ingeniería Civil, Lengua y Literatura Hispánica. Mientras tanto, el Colegio de Ciencias y Humanidades Oriente y Sur de nivel bachillerato presentan 175 y 161 suspensiones temporales. Leonardo Lomelí, secretario general de la UNAM, advirtió que en el ciclo escolar 2020-2021, 72,000 estudiantes corrían el riesgo de abandonar sus estudios a causa de la pandemia, siendo la situación económica de las familias uno de los principales obstáculos, ya que según las encuestas de Movilidad UNAM, solo el 62% de sus estudiantes cuentan con acceso a Internet y el 25% no tiene un espacio para el estudio. Además, el 34% no tiene computadora y solo el 18% tiene acceso a una tablet. La universidad ha aplazado 4 veces el regreso a clases presenciales, esperando que sea el 31 de marzo, mientras ya hay 39,394 estudiantes inscritos para este ciclo en línea. Continuamos. Las formas que puede tomar la depresión, la importancia de recordarla y tratarla a tiempo. La depresión es una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo. Constituye una de las principales causas de discapacidad y es diferente a sentirse eventualmente triste. El médico psiquiatra y director médico del INECO, Marcelo Cvetkovic, explica que la tristeza es una de las emociones básicas y es una respuesta de nuestro organismo frente a una pérdida o alguna otra situación. La depresión, por su parte, es un proceso complejo que excede por mucho una reacción emocional y fisiológica. Afecta nuestro funcionamiento, ya sea familiar o laboral, y es en este punto en el que la consideramos una enfermedad o un trastorno. Por otra parte, la enfermedad involucra muchas otras dimensiones además de la mencionada tristeza. En la década de 1960, Aaron Beck, un psiquiatra y profesor estadounidense, fue uno de los pioneros en desarrollar el sistema de psicoterapia llamada terapia cognitiva, la que con el tiempo, al unirse al conductismo, fue dando paso a la denominada terapia cognitiva conductual o simplemente TCC. El conductismo solía tener en cuenta solo lo que era observable, medible. Todo lo que fuera interno era una caja negra y a cuyo contenido no se podía acceder. Luego la psicología cognitiva empezó a indagar qué había en el interior de esa caja negra, pensando el cerebro como si fuera una computadora. Aquí la información se relaciona con cómo fue cargada y el proceso interno que atraviesa. Para el licenciado en psicología Flavio Calvo,
Fue Beck quien desde los comienzos de la terapia cognitiva estudió profundamente la depresión y al explicarla desarrolló lo que llamó tríada cognitiva de la depresión. Dicha tríada consiste en 3 elementos que se encuentran presentes en la manera de pensar de una persona que sufre depresión: ver de modo negativo el contexto que la rodea, verse de modo negativo a sí misma y ver de forma negativa el futuro. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, las depresiones son la 4ª causa de pérdida de calidad de vida de una persona por la incapacidad que le puede generar. Según Calvo, este trastorno muchas veces puede tener bases orgánicas o en otros casos puede ser la consecuencia de un contexto negativo en relación a los contextos negativos, o un clima familiar nocivo, problemas económicos o situaciones traumáticas estresantes como accidentes, pérdidas o violencia, que son factores más comunes que pueden producir un estado depresivo. Para él, un tiempo de pandemia como el actual, hay más posibilidad de desarrollar algún tipo de depresión. Algunos de sus síntomas más frecuentes son pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño, ya sea insomnio e hipersomnia, falta de actividad o hiperactividad, sensación de cansancio y falta de concentración. El especialista hizo hincapié en que su característica principal es la apatía y la poca emoción, a diferencia de una persona triste que puede estar sintiendo excesiva emoción. La depresión puede presentarse de muchas formas diferentes y hasta opuestas, por lo cual, más que hablar de depresión, se debe hablar de depresiones. Según Calvo, la manera en que el contexto actual afecta a la salud mental de adultos, niños y adolescentes es que este problema afecta de manera diferente a las personas de acuerdo a los diferentes rangos etarios. Y por ejemplo, en la adolescencia, cuando es importante para una persona su desarrollo social y cuando el grupo de pares ocupa un lugar importante para el crecimiento de la persona, un contexto de poca posibilidad de contacto con otro se puede volver muy negativo. Lo mismo sucede en niños quienes necesitan su grupo de pares para una mejor socialización. Las consecuencias de la depresión en niños y adolescentes pueden ser mayores principalmente porque en estas edades hay más propensión a las conductas impulsivas, autolesiones y hasta el suicidio. Durante años esta enfermedad fue descreída como parte de un posible padecimiento en niños. Sin embargo, según la psiquiatra infantil Andrea Abadi, directora del Departamento Infanto-Juvenil, esta puede darse a partir de los 3 a los 17 años e impacta alrededor de un 3% en la población infantil. Además menciona que estos índices demuestran que las tasas de depresión infantil, al igual que en los adultos, también ha aumentado en los últimos años. Los niños o adolescentes que tienen familiares directos con antecedentes de depresión u otros trastornos del estado de ánimo como el trastorno bipolar, tienen más probabilidad de sufrir la depresión, debido a una predisposición genética. La predisposición implica una mayor probabilidad, lo cual no significa que el niño o el adolescente necesariamente experimenten depresión. Es importante cuando se sospecha o se tiene un diagnóstico de depresión, buscar ayuda profesional. La depresión es un trastorno que necesita tratamiento y acompañamiento profesional. Muchas veces quienes acompañan a alguien con depresión buscan que esta persona vea el lado positivo de la vida, lo bueno de vivir. Pero, ¿por qué no es bueno decirles échale ganas? Estos mensajes muy positivos pueden resultar contraproducentes para quienes sufren de depresión, ya que al no poder verlo, porque no depende de ellos, se sienten más culpables y miserables, logrando de esta manera que el trastorno se intensifique. Pero tranquilos, la depresión tiene solución. Y se habla de solución y no de cura porque la entiende no como una enfermedad, sino como una distorsión en la manera de interpretar la realidad. Si tenemos la sospecha de que algún ser querido tiene depresión, debemos fijarnos en los siguientes síntomas: tristeza o irritabilidad inusuales y persistentes, incluso cuando las circunstancias cambian, pérdida de interés en actividades que alguna vez disfrutaron, sentimientos de apatía, sentimientos de anticipación reducidos, cambios en el peso, cambios en patrones de sueño, baja autoestima con frases como soy feo, soy fea, no soy bueno, nunca haré amigos, sentimientos de inutilidad o desesperanza, bajada abrupta de rendimiento académico y sentir que todas estas están en su contra o enojarse por cosas sin sentido. Dormir mucho durante el día, llanto por nimiedades, pensamientos o intentos de suicidio. Y si los tiene, debemos buscar ayuda profesional inmediatamente. Recuerden
que en Integralia ofrecemos atención psicológica en casos de que en algún momento lleguen a necesitarlo. Regresamos. Muchas gracias por su tiempo, los invitamos a que nos sigan y compartan en todas nuestras redes sociales. Ya saben que nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como @integralia.psico. Yo soy la psicóloga Diana Telles, esto fue Noticiero y recuerden que Integralia es tu amigo en salud mental. Hasta el próximo sábado. Bye. Ay, después de 2 semanas. 3. ¿Ya? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al espacio donde hablamos de las notas más relevantes de la serie. Ay, sabía que me iba a pasar esto. Nace como respuesta a la fatiga Al contabilizar 1.936.013 casos, no sé leer números. Ay, no me tamales. Ay, pues ya sale hasta en las mejores películas. La especialista explicó que La especialista explicó Ay, es que escuché que ya va a pasar una patrulla. Lo vi venir, mira.